la palabra en esta noche. Hola. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a su casa. Ahí donde usted está, vamos a dar gracias al Señor. Este día especial, Día del Padre. Hoy recordamos el Día del Padre. Y gloria a Dios por los padres que están en este lugar, que se han dado cita a este lugar, a venir a casa del Padre. Amén. A celebrar su día. Dios les bendiga. Continúe bendiciendo sus vidas, su familia, su ministerio. Todo cuanto el Señor ha puesto en sus manos sea bendecido, sea prosperado. Amén. Y que hayan pasado un buen día en familia. Que los hijos lo hayan adulado. Amén. Hayan honrado. Porque Dios honra a los que le honran, dice la palabra. Ahí donde usted está, incline su rostro. Vamos a dar gracias una vez más. Padre, en este día, gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre, por tu amor inagotable, Padre, porque tú permaneces fiel, tú permaneces ahí, Padre Santo, muchas veces insistiendo en nosotros, Padre. Gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias por este día maravilloso donde hemos podido llegar a alabarte, a adorar tu santo nombre, Padre. Henos aquí en esta hora. Una vez más venimos a depositar toda carga, Padre. Rendimos a la cruz de Cristo toda carga, toda preocupación. Rendimos todo cansancio. Tu palabra dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Hoy venimos y echamos toda ansiedad sobre ti. Venimos y echamos toda carga, Padre, preocupación, miedo. Renunciamos a todo aquello, Padre Santo, que quiera quitarnos la paz, que quiera, Padre Santo, ponernos en fatiga, Padre Santo. Tu palabra dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de ti, Padre. Y que vengamos a ti con toda oración y súplica. Y a cambio de eso tú nos entregarás esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Y hoy en esta noche venimos, Padre, y descansamos en ti. Renunciamos a toda carga, a todo afán, a toda ansiedad. Renunciamos en el nombre poderoso de Jesús a toda preocupación, al miedo, aquello que el enemigo quiera poner para distraernos, Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y una vez más acudimos a la sangre de Cristo que limpie todo nuestro ser, Padre. Aquella sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario tiene poder aún, así hayan pasado más de 2026 años, Padre. La tumba de Jesús está vacía y nos dio la victoria. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en que Cristo está vivo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Gracias, Padre, porque por tu sangre tenemos entrada a ese lugar santísimo, Padre, porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo mal, de toda maldad, de toda contaminación. Gracias por esa sangre poderosa de Cristo Jesús. Henos aquí una vez más en esta hora, Padre. Te entregamos este día, Padre. Alineamos nuestra mente a la obediencia a Cristo Jesús, Padre Santo, y te pedimos que tú nos hables, que sigas ministrando nuestras vidas en esta hora. Disponemos todo nuestro ser en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 El título que le puse a este tema: su presencia nos garantiza la victoria. Amén. ¿Cuántos anhelan más de su presencia para tener asegurada nuestra victoria? Amén. En todo, su presencia es lo único que necesitamos para tener victoria. Amén. Su presencia nos garantiza seguridad. Su presencia nos garantiza, tengo mis versículos. Su presencia nos garantiza esa seguridad
que necesitamos, porque muchas veces estamos inseguros, muchas veces olvidamos las promesas de Dios, aquello que el Padre nos ha hablado, aquello que el Padre nos ha entregado. Muchas veces nos entrega palabras y nos olvidamos, nuestra mente muchas veces se olvida. Amén. Aquí vamos a leer la palabra en el Salmos 27:10. Siga ahí la pantalla usted, por favor. Dice la palabra del Señor, Salmos 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Como decíamos y felicitábamos a los varones por el Día del Padre ahora, muchas veces que hay días festivos, Día del Padre, muchos ya no contamos con nuestros padres terrenales, ¿no? Muchas personas no contamos con ese Padre terrenal que nos trajo al mundo. Y hay mucha gente que sufre por eso, que sufre. Anoche estaba en un velorio de una tía que partió igual y de verdad que es doloroso, es triste, ¿no? La partida de un ser querido. Y con esta palabra me ministraba el Señor. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Porque es realmente ir a un velorio es un cuadro triste, ¿no? De la familia que sufre, esos hijos que quedan. Y sabemos, ¿no? Porque hemos pasado por esa situación, pero aquí tenemos la palabra del Señor que nos ayuda a seguir adelante. Amén. Que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y esa es una promesa, una palabra del Señor que nos alienta y nos ayuda a seguir adelante. Esta palabra nos enseña el amor y la fidelidad de Dios, que son incondicionales y superiores a cualquier lazo humano, incluso al de los padres, porque dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, aunque ellos hayan partido a una eternidad a la presencia del Señor, o quizá usted haya sido abandonado, la palabra aquí nos garantiza que no hay lazo humano, incluso el de los padres, que pueda ser superior al del Señor. Amén. Su presencia nos garantiza ese consuelo, esa protección y el respaldo divino y absoluto que necesitamos. Nos asegura que nunca estaremos solos. Su presencia, la palabra está llena de promesas para todo tipo, para toda circunstancia, para toda necesidad. Realmente la palabra del Señor es hermosa porque es el manual del cristiano, del cristiano, digamos así. Amén. Es nuestro manual de vida, porque en la palabra encontramos todo lo que necesitamos para tener vidas en victoria. Amén. En bendición, para poder alcanzar aquello que necesitamos, aquello que anhelamos, aquello que soñamos. No hay otro lugar, no hay otro libro que reemplace la palabra del Señor, para que podamos vivir vidas en victoria, vidas felices, plenas. Amén. Su presencia nos garantiza la victoria, porque en su presencia, dice la palabra, hay plenitud de gozo. Amén. O sea que no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Si usted ha estado triste ahora es porque de repente no ha buscado su presencia, no ha entrado a esa presencia del Señor, porque nadie sale de su presencia triste o cabizbajo o igual de como entró. Cuando venimos aquí adoramos, nos gozamos en su presencia, alabanzas de júbilo hermosas,
venimos y nos descargamos. Aún el cansancio se va, no sé si usted ha experimentado, pero yo he experimentado muchas veces, llegando del trabajo cansada de todo el día y venir aquí, descansar, levantar mis manos y rendirme en su presencia. Ahí uno recibe renuevo, ahí uno recibe fuerzas nuevas, se renueva, increíble. Amén. Su presencia nos asegura que nunca estaremos solos o abandonados, como muchas veces nos sentimos, aún conociendo la palabra, abandonados. Porque dice ahí en Mateo 28:20, usted conoce esa palabra, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Dice: he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días. Ahí es una promesa para que usted se la guarde en su corazón, y cuando se sienta sola, solo, diga: Señor, tu palabra dice en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. A veces no sentimos su presencia, Él está ahí y no sentimos porque muchas veces endurecemos el corazón. Muchas veces el enojo no permite que sintamos su presencia. El Señor nos promete ahí en Génesis 28:15. Yo soy como la madre, puro Biblia me gusta, puro versículo. 28:15. Él prometió a Jacob, Él le prometió ahí en Génesis 28:15, he aquí, dice el Señor, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Imagínense esa palabra. El Señor lo va a perseguir hasta donde usted se vaya y lo va a traer, lo va a volver a traer, porque no lo va a dejar hasta que no haya hecho el propósito para el cual usted fue creado. Amén. Así que no quiera escaparse del Señor. No querramos escapar de su presencia, no querramos escapar del llamado. Amén. Así que a Jacob ahí le dijo, he aquí, le prometió, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré, le dijo, porque Dios ya sabía que iba a pasar Jacob. Usted conoce la historia de Jacob, que llegó a la casa de su tío. Ahí trabajó por una de sus hijas de este hacendado. Trabajó y trabajó por amor a su hija. Después fue engañado, pero el Señor le había prometido, y te guardaré, le dijo, donde quiera que fueres. Él tenía la promesa de que iba a ser guardado, aún de ser engañado, aunque fue engañado, porque también él había engañado anteriormente, ¿no? Pero él tenía esa promesa del Señor, la cual vemos que el Señor cumplió. También ahí vemos, porque Dios cumple sus promesas. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él nos ha prometido. Así que si lo que le ha prometido a usted, espere, persevere, resista. No tire la toalla, insista, resista, persista. El Señor también nos anima. Ahí vamos a ver en Deuteronomio 31:6. A Moisés también vemos que a Moisés, este gran líder libertador, este gran hombre de Dios, que Dios usó poderosamente para liberar a su pueblo de la esclavitud. El Señor
anima a su pueblo por medio de Moisés. Ahí en Deuteronomio, ¿qué le dice? Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Ahí recibe ánimo Moisés. ¿Por qué? Porque sabemos cómo era ese pueblo, ¿no? Un pueblo tan grande, numeroso, un pueblo que ya estaba acostumbrado a la servidumbre, a estar con el yugo, a ser esclavo, a muchas cosas, como muchas veces nos acostumbramos nosotros. Dios quiere cambiarnos, cambiar nuestra mente, nuestra mentalidad. Dios quiere que nos renovemos, como dice su palabra, para que podamos comprobar cuál es su buena voluntad, que es agradable y perfecta, para que podamos comprender y hacer. Pero muchas veces en los cambios, muchas veces nos estancamos porque nos negamos a los cambios, nos resistimos a los cambios. Es que yo así lo hacía en mi trabajo y era así, ¿no? Cada vez ahora la tecnología, imagínense cómo sufre mucha gente por no adaptarse a los cambios. Cuando mi hijo estaba en la universidad, el 2019, él salió de bachiller y entró ya a la universidad, cabalito del COVID, y muchas cosas cambiaron, tuvieron que pasar clases virtuales. Y me cuenta él, mamá, tengo un docente que es un viejito ya, y renunció, me dijo, renunció porque no quiso aprender a pasar clases virtuales. Ya todo era virtual en ese tiempo, o sea que él renunció, no pudo adaptarse. Y ese viejito había sido mi profesor en el colegio de historia cívica, geografía, un abogado muy reconocido, pero como ya era mayor no quiso él actualizarse y tuvo que renunciar. Y por eso muchas veces nos resistimos a los cambios. Así se hacía, yo así lo hacía y quedamos ahí, no nos actualizamos muchas veces. Esforzaos y cobrad ánimo, dice el Señor, no temáis ni tengáis miedo. Muchas veces el Señor nos anima a través de su palabra, a través de una prédica, porque ¿quién no se ha desanimado? Amén. Nos desanimamos cuando viene la prueba, cuando viene quizás alguna mala noticia y comenzamos a dudar de la palabra del Señor. Ahí vemos también en Deuteronomio 31:8, seguía la palabra de Dios, ahí nos afirma, Jehová va delante de ti. Amén. Él afirmando que Él va delante de nosotros. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides, dice el Señor. Amén. Ahí nos afirma la palabra del Señor que Jehová va delante de nosotros cuando nosotros decidimos obedecer. Amén. Él estará contigo. Mucha palabra de ánimo nos da el Señor a través de su palabra. Y en Josué también 1:9 conocemos esa palabra de memoria que dice, mira que te mando que te esfuerces. Ahí el Señor exhorta, vemos que ahí el Señor exhorta a Josué después de la muerte de Moisés, de su gran líder. Ya le dice, no, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, le dice a Josué.
No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Ahí el Señor exhorta a Josué. La orden de Dios era esforzarse y ser valiente. Ahí clarito dice la palabra. Y yo me ponía a pensar ahora, ¿será que Josué era flojo? ¿Qué dicen? Porque le dice, mira que te mando que te esfuerces. ¿Y cuántas veces le dijo? ¿No? Y me puse a leer desde el principio, Josué 1, y le dice, no, a ver, ya murió Moisés, ya deja de llorar, ya murió Moisés, ahora levántate. ¿Será que estaba echado en una hamaca Josué? Ahora levántate, le dice, no, levántate, sacudite de esa flojera, de ese letargo, de esa pereza. Y mirando, pero no era porque Josué haya sido flojo. El Señor, la orden era de esforzarse y ser valiente, no porque él haya sido un flojo o haya estado ahí echado, sino para animarlo ante tan inmensa responsabilidad que se le venía, ¿no? Imagínese esa responsabilidad de liderar el pueblo que ya había sido sacado de la esclavitud, a sacar a ese pueblo de Israel tan grande. Josué sabía que estaba enfrentándose a muchas cosas. ¿Por qué? Porque él de cerca había visto a su líder Moisés. Él lo había visto. Porque dice también, ¿no? ¿Cómo lo nombran a Josué? Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. O sea que él paraba ahí sirviéndole. Amén. Él era su ayudante, su servidor. Él era su escudero. Él paraba ahí, o sea que no, él no paraba echado en una hamaca, no era un flojo. Y era joven. Él sabía. Él, aparte de sufrir que Moisés murió y todo, de estar triste, se desanimó también y dijo, ahora yo tengo que seguir con esta tan grande multitud, este pueblo tan grande, tan numeroso y desobediente encima. Ya él se imaginaba, ¿no? El pueblo tan grande, numeroso, que a menudo olvidaba las promesas de Dios. Un pueblo que usted conoce la historia, vivió tantos milagros, proezas que hizo el Señor a través de Moisés. Un pueblo que el Señor le dijo que era un pueblo de dura cerviz, el cual no entró a la tierra prometida por nada más que rebelde, desobediente. Un pueblo con muchas promesas del Señor, un pueblo que Dios amaba. Por eso levantó un líder para ir a liberarlo de donde estaba esclavo. El Señor lo sacó con mano poderosa, dice la palabra, pero no entendió el pueblo. Y vemos que Josué era el principal ayudante de Moisés, el servidor de Moisés, así dice la palabra, como decía. Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Este joven se caracterizaba por no apartarse del tabernáculo, dice la palabra del Señor. A pesar de que él era joven, él no se apartaba del tabernáculo. Él acompañaba a Moisés en todos los momentos, en los momentos claves, en los momentos buenos. Me imagino que cuando también Moisés estaba triste, desanimado, igual estaba ahí Josué animándolo, haciéndole recuerdo de las promesas de la palabra. ¿No te acordás de las plagas que mandó el Señor? Porque muchas veces nos olvidamos. Él estuvo también ahí en el monte Sinaí. Ahí vemos en Éxodo 24,
24:13, dice la palabra del Señor. Y se levantó, el Señor lo había llamado a Moisés, le dijo que suba al monte para entregarle las tablas de piedra, los 10 mandamientos, la ley. Y ahí el 13 dice: y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. Y me imagino que ahí estaba Josué esperándolo. Él subió, él no subió, pero él quedó ahí esperando. Era su mano derecha de Moisés. Josué era ayudante, era su servidor de Moisés. Desde su juventud, dice la palabra del Señor. Y acompañaba a Moisés a la tienda de reunión y formaba parte de su círculo más cercano, siendo después elegido el sucesor de Moisés. Porque el Señor conoce el corazón. Amén. El Señor conoce aún la intención, dice, de nuestro corazón. El Señor ya estaba mirándolo a Josué para que él sea el sucesor de Moisés. Ya estaba preparándolo, porque él paraba, dicen, no se movía del tabernáculo, no se movía de Moisés. Él sabía. Ahí en Éxodo 33 también, 33:11, dice la palabra del Señor: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Él estaba en cada reunión, él estaba en el culto, él estaba ahí. No se apartaba del tabernáculo, dice la palabra del Señor. Él no se apartaba de la tienda. Después, por eso fue que el Señor lo puso como sucesor de Moisés, del gran libertador Moisés. Así usted y yo debemos de juntarnos con gente que tiene unción. Amén. Gente que sigue verdaderamente al Señor. Dice la palabra del Señor ahí en Proverbios 13:20: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Amén. Así dice la palabra del Señor. Otro vivo y claro ejemplo que la presencia de Dios nos garantiza seguridad, victoria, bendición, es Eliseo, un siervo leal, un siervo constante que se negó a dejar a Elías. Usted también ha leído, conoce la palabra que Eliseo, donde iba Elías, iba Eliseo, ¿no? Porque ya él sentía esa unción, ya el Señor le había dado, ¿no? Que él iba a recibir algo de ese siervo. Él se negó a dejar a Elías, a pesar de que en varias oportunidades que le decía a Elías que se aleje, que lo espérame aquí, yo voy a ir allá. No, le decían, no, yo voy a ir con vos. Y él lo seguía donde iba. Eliseo lo seguía. Ese compromiso tal de seguirlo, lo siguió a Gilgal, fue hasta Betel, a Jericó, a muchos lugares donde iba el profeta Elías. Él iba. Y por último, donde fue la transición del manto, ¿no? Es que cuando el Señor nos da una palabra, nosotros tenemos que estar atentos. Amén. Cuando el Señor te promete algo, tú tienes que estar atento, estar alerta, venir al servicio con expectativa, a tomar, a arrebatar esa palabra, arrebatar esa unción. Amén. Arrebatar aquello que el Señor está lanzando a través de este púlpito, la palabra, la unción, en la alabanza.
cuánta unción, cuánta presencia hay en este lugar cuando se adora al Señor. Anoche fue un culto precioso de inicio del discipulado de jóvenes y de verdad que mucha adoración. El Señor ha guiado a nuestros líderes, al apóstol, a enseñar al pueblo a adorar, porque Él está buscando verdaderos adoradores. Amén. Que aprendamos a entrar a la presencia. Y de verdad que habían muchos jóvenes quebrantados en su presencia. Una noche hermosa, la presencia del Señor, porque donde hay adoración, ahí el Señor derrama su Espíritu Santo. Amén. Y ahí hay milagros. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, hay sanidad, ocurren milagros. Por eso cuán importante es venir, congregar, entrar a la presencia del Señor, no solamente estar aquí y estar esperando a qué hora termina el culto para irme. Entrar a la presencia, aprovechar la presencia, no estar distraído, no distraer. ¿Y qué decía Eliseo? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Amén. Usted debe aferrarse así también al Señor. No te dejaré, así como Jacob también cuando luchó con el ángel de Jehová, con Jesucristo mismo. No te dejaré, no te suelto hasta que no me bendigas. Y así también, Señor, yo no voy a dejar de ir al servicio, yo no voy a dejar tu presencia, de adorarte, de orar hasta que no me bendigas, hasta que no hayas hecho lo que me has dicho, Señor. Amén. Como servidores debemos de adoptar esa posición, inquebrantables. Como servidores debemos de estar en primera fila cada día, expectantes, amén, en este lugar, esperando que comience el servicio, no esperar que nos inviten. Sabemos que muchas veces estamos desanimados, a punto de tirar la toalla, a punto de dejar el llamado, el servicio. Pero es ahí donde usted tiene que recordar: no, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, Señor. No dejaré la iglesia, no dejaré el llamado, no dejaré el ministerio, no dejaré el servicio, no dejaré de congregar, de leer la palabra del Señor, de orar, no dejaré de ofrendar. ¿Por qué? Porque eso es lo que me bendice. No dejaré de diezmar, Señor. No dejaré que el enemigo me saque, porque Él quiere sacarnos de donde el Señor nos pone. No voy a cederle al enemigo. Amén. No tenemos que cederle lo que el Señor nos entregó. No tenemos que dejarlo fácilmente. Así como cuando para tomar una ciudad, el pueblo de Dios tenía que pelear, tenía que desalojar a los gigantes. No era nomás ir y entrar y poseer. Habían gigantes, tenían que pelear, tenían que desalojar al enemigo, a los gigantes, para entrar y habitar esas tierras. Así nosotros también tenemos que luchar contra los gigantes que se levanten. Muchas veces contra nosotros mismos, con nuestra mente. Ese gigante que se levanta cada día de que no vas a poder, o de que ya no hay salida, ya no hay solución. Muchas veces está aquí en nuestra mente, ese gigante que viene y te dice: no vas a poder, ya no hay salida, ya no hay solución. Ya te dio esa enfermedad, ahora te vas a morir. Pero tenemos que hacer que el enemigo retroceda en el nombre de Jesús y recordarle con la palabra. Amén. Escrito está, como el Señor Jesús le dijo al enemigo, que él osó en tentar al Señor Jesús. ¿Y cómo le respondió el Señor Jesús? Escrito está, Satanás.
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Así tenemos que hacerlo, desocupar al enemigo. Y muchas veces está en nuestra casa. Muchas veces le damos el lugar para que entre. Le abrimos la puerta. Pero es tiempo de tomar la armadura, de armarse cada día en oración con la palabra y comenzar a declarar la palabra en el nombre de Jesús. Amén. La perseverancia y la fidelidad de Eliseo. Vemos cómo Eliseo perseveró. Eliseo fue fiel y perseveró. Marcó una transición significativa en el ministerio profético. Eliseo pasó de ser un fiel servidor del profeta Elías a ser el profeta Eliseo, quien tuvo la doble unción. Amén. Imagínense si Elías oraba y hacía descender fuego. ¿Qué hacía Eliseo? ¿Qué hacía Eliseo? Vemos estos dos hombres sencillos, comunes y corrientes, así como usted y yo, que Dios fue preparando para hacer grandes cosas. Así usted no se intimide ante el enemigo, no se crea nada, no se crea menos. Muchas veces pensamos que yo pues ¿qué voy a hacer si no tengo, no puedo, no sé, como decía Moisés, no sé hablar. Pero ¿qué dice la palabra más? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó, de donde nos sacó de las tinieblas, nos trasladó a su luz admirable, para que anunciemos su palabra. Amén. Para que nosotros también traigamos a gente con nuestro testimonio, porque eso es lo que más la gente ve ahora más que nunca. Nosotros tenemos que predicar más con el testimonio. Hombres simples, sencillos, que por su obediencia y lealtad a Dios y a sus líderes, todos aquí tenemos líderes, amén, alcanzaron y heredaron las promesas. También vemos ejemplos de hombres también, como Jesse, que fue servidor de Eliseo. Y vemos que Eliseo oró a Dios para que le abrieran sus ojos espirituales a este joven, a este Jesse. Dios le abrió sus ojos y él vio el gran ejército de ángeles que cercaba, que rodeaba, que protegía a este siervo. Así como usted y yo, imagínense si nuestros ojos espirituales se abren. Vamos a poder ver el mundo espiritual, vamos a poder ver los demonios, pero también vamos a ver ángeles que nos guardan, que nos cuidan. Amén. Y Jesse experimentó también, experimentó grandes milagros. Nadie conocía mejor que Jesse la capacidad que Dios daba al profeta Eliseo para hacer milagros. Pero había algo en el corazón de este joven que no cambió, que a pesar de ver milagros, a pesar de estar en la presencia de Dios, su corazón no cambió. ¿Por qué? Porque ya usted conoce la palabra que dice que él con mentiras tomó el oro que Naamán llevaba para ofrecer a Eliseo cuando Naamán fue para que orara y le quitara la lepra. Y Eliseo no recibió nada. Pero Jesse dijo, pero ¿cómo va a rechazar semejantes lingotes de oro, vestidos preciosos, carísimos y de todo lo que traía Naamán? Y a él le entró
al corazón le entró ese deseo, ¿no? de tener la avaricia, ¿no? Y fue escondido, fue sin que sepa Eliseo. Pero Eliseo, como tenía la doble porción, tenía la revelación, el Espíritu Santo le revelaba. Cuando vuelve Giezi, Eliseo lo confronta y le dice: ¿de dónde venís? Y un pecado te lleva a cometer otro pecado, ¿no? Porque aparte de ir a pedir con mentira, llega él y le dice: no, tu siervo no ha salido, no he salido, le dice, ¿no? Y como el Espíritu Santo ya le había revelado a Eliseo, ahí lo confronta. Muchas veces el Señor nos va a confrontar para que nos arrepintamos cuando estamos andando en malos caminos, en malos pasos. Vamos a recibir algo no tan bonito, pero es con el fin de que nosotros nos arrepintamos y nos volvamos al Señor, pidamos perdón, lloremos, nos arrepintamos verdaderamente y nos volvamos a Él. Así como Giezi tuvo la oportunidad de decirle: sí, profeta, verdad, te pido perdón. Ya el Espíritu Santo le había dicho, Dios le dio la oportunidad para que él confiese y se arrepienta, pero él no. El pecado destruye, nos aleja de Dios, y no solo a nosotros, sino que eso también persigue a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Lamentablemente, lo que más amamos, nuestros hijos, después de Dios, nuestros hijos sufren las consecuencias del pecado que nosotros no confesamos o lo que hemos sembrado mal. Si no cortamos, si no pedimos perdón y nos apartamos, ellos lamentablemente van a heredar las consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestro pecado. O sea que cuando el Señor los confronte, nosotros tenemos que reconocer y correr, así como David. Cuando él fue confrontado por el adulterio que se llegó a la mujer ajena, él lloró, se arrepintió. Igual se dieron las consecuencias, pero Dios lo perdonó. Así cada día Dios nos da oportunidad de arrepentirnos, de enderezar las sendas torcidas que muchas veces hay. La práctica del pecado destruye. Ahí en Segunda de Reyes 5:27 que dice: por tanto, este fue el decreto para Giezi, que no supo arrepentirse cuando fue confrontado por el profeta. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Imagínese esa maldición generacional. Muchas veces estamos sufriendo las consecuencias de nuestros antepasados, de nuestros tatarabuelos. Y por la ignorancia de no saber cortar, de no saber pedir perdón y cortar esa herencia generacional de maldiciones, estamos heredando. Seguimos viviendo y repitiendo la misma cadena generacional del pecado. Tenemos que pedir perdón al Señor y pedirle la revelación, que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe por qué seguimos muchas veces en esa mala racha, como dicen. ¿Por qué no salimos de ese atraso? ¿Por qué no salimos de volver otra vez a tropezar con la misma piedra? Sin la presencia de Jesús nada podemos hacer. Así lo dice Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sin su presencia nada bueno podemos hacer. Solo su presencia
en nosotros nos ofrece seguridad en el camino. ¿Y quién mejor que Moisés para conocer y saber? Él conocía esta gran verdad. Ahí, para terminar, en Éxodo 33, Éxodo 33, 14, dice la palabra del Señor, 14 y 15, y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Porque Moisés no se movía sin que el Señor le confirme. Y Moisés insistía, pero el Señor se había enojado con Moisés, por eso no quería hacerle caso. Pero él seguía insistiendo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Quién más que Moisés para conocer que la presencia de Dios nos garantiza la victoria? Amén. ¿Quién más que él, que experimentó muchas cosas? ¿Quién más que él? Así hoy tenemos la oportunidad nosotros de buscar su presencia. Póngase de pie para que oremos, por favor. Usted sabe esta alabanza. Diga: gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos haces recuerdo, Padre, de que primero está tu presencia, primero que nada. Padre, gracias por este tiempo, porque podemos adorarte, por tu palabra que nos enseña a buscar primero tu reino y tu justicia, porque lo demás tú lo añades, Padre. En esta hora te damos gracias, Padre, y queremos habitar en tu presencia, Señor. Queremos, a través de la intimidad contigo, poder, Padre Santo, encontrar, Padre Santo, esa dirección. Queremos habitar en tu intimidad, Señor. Ahí donde sé que tú estás. Dígale: si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No podemos llegar sin tu presencia, Señor. Aleluya. Ahí usted haga un compromiso de buscar la presencia de Dios cada día, de buscar en intimidad esa presencia. Quiero habitar en tu intimidad, Señor. Ahí donde sé que te voy a encontrar. Aleluya. Ahí donde sé que te voy a encontrar. Haga un compromiso con el Señor. Yo no me muevo, Señor, si tu presencia no va conmigo. Aleluya. Si tu presencia conmigo no va, Señor, aleluya.